a la acción de protección que ha solicitado la vicepresidenta todavía en el cargo, pero sin funciones, Verónica Abad, tras un sumario administrativo de 150 días y también la interpretación que ha dado la Corte Constitucional. Primero, vamos con esta acción de protección, doctora. ¿Es viable? ¿Cree que pueda abrirle el camino para que le devuelvan sus funciones a la vicepresidenta todavía en el cargo, Verónica Abad, pero sin funciones por el sumario administrativo? Claro que es viable, por supuesto que es viable. ¿Por qué? Porque hay un artículo en la Constitución, el 76, que establece con toda claridad que a ti no te pueden imponer sanciones de ningún tipo, ni administrativas, ni penales, ni cualquier otra, que no esté previamente establecido, no solamente la infracción, sino también la sanción. Entonces, en este caso, resulta que le suspenden a la señora vicepresidenta, y además de ahí hay muchos debates, pero bueno, vamos con este específico del sumario administrativo. Le suspenden por 150 días. Y la interpretación que da la ministra de Trabajo dice que como la sanción más grave podría ser la de destitución y estaría prohibida de ejercer actividades o como nuevamente un cargo público por 2 años, considera que eso le va a poner 150 días. No tiene nada que ver, nada que ver. Entonces, la tipificación de la infracción y la tipificación de la sanción por garantía constitucional del debido proceso, me parece que es del 76.3 de la Constitución, tiene que estar establecido y no en cualquier norma, en la ley. Entonces, eso no existe. ¿Qué significa eso? Que se ha violado una garantía constitucional básica, la del debido proceso. Que se ha violado una garantía constitucional básica que es que no existe pena si no hay ley. De hecho, esto es lo primerito que nos enseñan a los abogados, es nulla pene sine lege, que es en latín. Si no hay ley, no hay pena. Así de simple. Entonces, hay una violación constitucional. Por eso es Pero que yo le lo que... vimos Por eso es que le vimos a ese pobre hombre, le digo pobre hombre porque le preguntó la jueza bajo qué normativa le habían sancionado a Verónica Abad por 150 días y no sabía qué hacer, estaba ahí, es En que silencio. en silencio y le volvió a preguntar dos veces más, me parece que fue, y ese pobre hombre al final no dijo nada. O sea, Así ese es el es. problema. Ese es el problema. Entonces, y esa es una violación constitucional. Esa es una violación de un derecho constitucional, de una garantía del debido proceso. Entonces, cabe la acción de protección. Pero además hay otro elemento más que se le ha dado poca difusión o poca discusión y tiene que ver con el hecho de someter a un sumario administrativo a una autoridad elegida democráticamente. ¿Cuál sería la Entonces, diferencia entre un funcionario público de carrera u ocasional frente a un funcionario público, pero que es electo por votación popular? ¿Por qué al uno sí le aplica el sumario administrativo y por claro, qué al otro y no? al otro no. Mira, voy a utilizar un principio en el derecho que dice las cosas se deshacen como se hace. Si yo quiero mandar a la casa al presidente de la República, le hago una revocatoria, porque la revocatoria es con votos. Y como él llegó con votos tiene que irse. ¿Ah? Entonces, si yo voto por la presidenta, por la vicepresidenta, bueno, los que votaron por esa opción, ¿no? Si voto por la vicepresidenta y ella llega a ocupar un cargo, ¿cuál es la manera para que se vaya? La revocatoria del mandato, el juicio político y cualquiera de los otros mecanismos que establece la Constitución. Pero ¿qué pasa? Lo que yo estoy haciendo es sometiendo el cargo de quien fue decidido en las urnas a la decisión de un burócrata que depende del Ejecutivo, que tiene jefe. Entonces, eso significa que mañana, si yo quiero, voy a decir,
al presidente de la República, pues. Vea, usted se ha atrasado 3 días en llegar a donde tenía que llegar, porque además eso mismo, el hecho de haberle dado esas atribuciones fuera del país, de haberle exigido que vaya primero a una zona de guerra y que luego se traslade a la otra, todo eso sin aclarar además en qué condición, como parte, porque quien le está dando esas disposiciones es la propia Cancillería. Entonces, ¿qué sucede ahí? Yo le estoy sometiendo a un sumario administrativo, a un acto que tiene que ver con un proceso disciplinario en las funciones que tienen una carrera administrativa. Cierto es que no solo aplica para los funcionarios que tienen nombramiento definitivo, sino para todos los del servicio público. Pero si la vicepresidenta fue elegida en las urnas, la forma como se tiene que ir a la casa es por las urnas o por el mecanismo alterno que es el juicio político en la Asamblea Nacional. Entonces, ese elemento es muy grave como precedente porque significaría que mañana pasado al presidente se le puede hacer lo mismo. Un órgano Y administrativo nos, y decidiendo nos, sobre lo que decidió la gente. Imposible. y no solo al presidente, sino a los asambleístas, a los alcaldes, a los concejales, a todos los A que un son de juez, elección a popular, a un un juez. juez. O sea, Y brevemente, imposible. y brevemente, ¿cuál sería el problema más grave si es que ya se hace jurisprudencia de esto, si ya queda un precedente? O sea, se abre el camino para que precisamente mañana a un alcalde, mañana a un juez, mañana a alguien del CPCCS u otro que sea de similares proporciones pueda ser sancionado de esta manera. Y además, fíjate, por ejemplo, los funcionarios, los consejeros del CPCCS, eh, tranquilamente les pueden decir iniciar el sumario administrativo. Y por eso fueron elegidos. Imagínate. No, lo que ha pasado, no lo que puede pasar, lo que ha pasado es que se ha vulnerado la, mm, los pesos y contrapesos, la división de poder. O sea, no estamos en una democracia. Siempre nuestra democracia ha sido débil, pero con esto está más que claro que no estamos en una democracia. Y eso es terrible porque significa que, además de que ya somos hiperpresidencialistas por el propio diseño de la Constitución, porque nuestra Constitución es hiperpresidencialista, porque le quitamos las facultades a la Asamblea cuando le pasamos el nombramiento de las autoridades de control al Consejo de Participación Ciudadana, ya es hiperpresidencialista. Además de eso, en la práctica, yo le estoy desconociendo la actividad más importante de la Asamblea, que es decidir qué leyes nos dan y qué leyes no nos dan. Entonces, a mí me parece que ya no podemos seguir hablando de democracia. Y eso, entre otras cosas, significa que quien gobierna en el Ejecutivo no quiere perder el poder. Está desesperado por mantenerse en el poder. Y ese es un proyecto no solo del señor Novoa, ese es un proyecto de la derecha del Ecuador. Y no es de cualquier derecha. O sea, es de una derecha plutocrática, porque él, que es el heredero de la fortuna más importante de este país, está al mando del país. Sí, Ángel- imagínate. Angélica, y dentro de esto también se ha pedido una interpretación a la Corte Constitucional. Y bueno, básicamente lo que dice la Corte, y corrígeme si me equivoco, es que la vicepresidenta fue electa, está en el cargo, no tiene funciones, pero sigue en el cargo, y prácticamente lo que nos quiso decir la Corte Constitucional con esa interpretación es que la que debe suceder, la que debe reemplazar a Daniel Noboa cuando él ya le toque pedir esta licencia por campaña es Verónica Abad y no la persona que eligió Daniel Noboa a dedo. Y fíjate que esa cuestión es importante porque la Corte pudo haber sido más clara. O sea, definitivamente pudo haber sido más clara. Pero lo que hace la Corte es decir que las causales para la destitución, las causales eh, para suceder o para sustituir
subrogar sería la palabra, al presidente de la República están claras en la Constitución y que además no hay, y que además las razones por las que se puede destituir a la vicepresidenta o que se remover del cargo, sacarle del cargo, lo que sea, están especificadas en la Constitución. Entonces, por lo tanto, está clarísimo en la Constitución, dice, cómo procede la sucesión, en qué casos procede la sucesión, en qué casos procede que la vicepresidenta asuma la presidencia. Y que eso es lo que dice la Corte. O sea, no es que claramente dice, a ver, aquí vamos a resolverlo de esta manera o de esta otra. No. Lo que dice es más o menos, todo está clarísimo en la Constitución. ¿Qué me vienen a preguntar más o menos? ¿No? Entonces, no es muy clara, pero se puede deducir de lo que dice la sentencia de la Corte Constitucional que no se necesitaba, no se necesitaba una Interpretación. interpretación, porque ya está todo claro en la ley y se puede Pero deducir que está todo claro en la Constitución. No había forma de que eh, se pueda suspenderle por 150 días y que además no hay forma de que ella no asuma la presidencia de la República cuando le toque hacerlo por ausencia del presidente de la República. Las decisiones son claras y no requieren un dictamen adicional. Eso es lo que dice la Corte Constitucional. Por eso digo, pudo haber sido más clara. Y claro, no lo hace porque es del estilo de la Corte, pero debió haberse pronunciado de manera más específica y decir, a ver, señores, aquí puede haber un posible quebrantamiento del orden constitucional, un posible quebrantamiento de la democracia, por lo tanto, lo que han hecho con la presidenta de la vicepresidenta de la República es inconstitucional. La Corte puede hacerlo. Una vez que se activa la competencia de la Corte puede hacerlo, porque es el órgano más importante de interpretación constitucional del país. de acuerdo. Antes de finalizar, y como también ya es un clásico, ¿cuál sería la otra verdad en torno a este sumario administrativo en contra de la vicepresidenta todavía en el cargo, pero sin funciones, Verónica Abad? Totalmente inconstitucional. O sea, es un arranche de su cargo por parte del presidente de la República. Y obviamente eso inaugura una fase de autoritarismo en nuestro país. Han sido las apreciaciones de la doctora Angélica Porras, una de las fundadoras de Acción Jurídica Popular, a quien como siempre agradecemos por haber estado en el espacio, seguros de contar con tu participación en futuros análisis, diálogos y debates de la coyuntura nacional. Gracias, Frank. Un abrazo también. Chao.